se está viendo a nivel nacional de Damián Cepeda, provoca una rebelión de los panistas, aunque ciertamente ya se tenía programado. Este grupo que está dando a conocer las aspiraciones del sonorense Héctor Larios, sonorense jalisciense Héctor Larios, en este momento de crisis, dice Reforma, la autopostulación del presidente interino del PAN, Damián Cepeda, como nuevo coordinador de la bancada en el Senado, también sonorense, provocó una rebelión y rechazo de gobernadores y líderes panistas. Ayer 9 de 13 gobernadores del PAN respaldaron al senador Héctor Larios para que enfrente al anayista Marco Cortés por la dirigencia nacional. Y así muchos panistas están indignados, dice Reforma, con el agandalle que hizo el grupo de Ricardo Anaya de las coordinaciones parlamentarias, y el más enojado, según dicen, es Marco Cortés, y no porque haya dejado de ser anayista, sino porque el atraco de Damián Cepeda fue tan burdo al autoelegirse como líder en el Senado, que prácticamente lo dejó al michoacano sin posibilidades. Pero a ver, tengo ya a Héctor Larios para que me diga de sus aspiraciones. ¿Vas por la dirigencia? El segundo sonorense también va, Pancho Burques. Bueno, estaba analizando que si va o no, Héctor. ¿Por qué quieres? Sí, confirmado. ¿Por qué quieres dirigir el PAN, Héctor? Buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Buenos días a todo tu auditorio. A ver, mira, primeramente déjame poner en contexto. Tenemos ya casi 2 meses reuniéndonos con diferentes sectores del panismo, con panistas que le han aportado muchísimo al partido y que hoy no son visibles o vigentes, y siempre tratando de encontrar una solución, una alternativa a la dirección del partido y a la modificación de muchas prácticas que hicieron que el partido tuviera un desempeño pues verdaderamente desastroso. Entonces se buscaron muchas opciones, que encabezara una propuesta algunos de los personajes que tienen mucho prestigio y que tuvieron mucha relevancia en otro momento. No fue posible construir esas alternativas y finalmente recayó la alternativa en que yo encabece una fórmula junto con Rafael Moreno Valle. Yo con mucho gusto acepto el reto, y ayer decidimos presentarla en el marco de los gobernadores estaban convocados aquí a una reunión en la mañana temprano, y entonces quisimos aprovechar ese espacio para darle punch mediático al anuncio. Desde luego que los gobernadores están respaldando de manera decidida esta alternativa, lo mismo que muchos otros liderazgos del país. Y lo que buscamos es fundamentalmente recuperar las prácticas del partido, el contacto con la sociedad, el poder volver a encabezar a causas ciudadanas, el acreditar que no somos una oposición que simplemente dice que no a todo, tampoco que dice que sí de manera complaciente, sino que sobre todo tiene la capacidad de presentar ante la gente la alternativa. Un gobierno siempre ofrece una opción y la ofrece como la única viable y la que es mejor para la gente, y a veces existen alternativas mejores, y el PAN es el partido más sólido en cuanto a un cuadro de principios, de políticas públicas. Y entonces, por ejemplo, tendremos ahora un gobierno que no tiene contrapeso legislativo porque así lo decidió el electorado, y entonces tenemos que presentar, por ejemplo, ante la idea de un Estado benefactor, la idea de un Estado que sabe subsidiar temporalmente a la gente, como la mayor parte de los que nos escuchan, que son profesionistas, recibieron apoyo gubernamental que les pagó la educación, que nos pagó la educación de hasta la universidad, pero luego nadie quiere seguir becado. Lo que quiere es poder volar y poder con su propio esfuerzo tener las oportunidades para desarrollarse. Nunca más alguien que gane se quedará con todo. ¿A qué te refieres? ¿Por lo que hizo Damián Cepeda? Me parece que los últimos años del partido, quien ganó, consideró que eso le daba casi el título de propiedad del partido, y los que perdían, pues, mira, por favor, la banqueta para afuera, porque aquí ya no eres bienvenido. Y en una democracia nadie gana todo y nadie pierde todo. En el PAN, lamentablemente, así se convirtió. La anterior contienda del contendiente, al final del día absolutamente a nadie se incorporaron. Yo he dicho que una vez ganando la presidencia, el primero que voy a proponer como miembro de la permanente es a Marco Cortés,
y tenemos que tener la capacidad de entender que la suma de voluntades, la suma de diferentes, hace la fuerza de un instituto como el PAN. Que cuando excluimos a los demás, cuando nosotros nos consideramos los jueces para decir que está bien y que está mal, y todo lo demás, entonces derivamos en las tragedias como las que lamentablemente ha vivido el PAN, y que pues derivan precisamente de estas actitudes. Porque era el discurso de Damián Cepeda también, es decir, de expulsar a los traidores después del... Sí, yo por el contrario, y lo he manifestado, creo que hay que abrirle la puerta a todos aquellos que por su propia decisión salieron del PAN, porque no se sintieron a gusto, porque encontraron que el PAN ya no era un espacio donde podían desarrollarse en su vocación política, por la razón que ha sido que salieron del PAN de manera voluntaria. Yo creo que tenemos que tener la capacidad de abrir la puerta y no acusarlos de traidores. Alguien que dijo, déjame ser congruente, yo ya no comulgo con esto, me voy a salir del PAN, pues si quieres regresar y si volvemos que el partido sea congruente, pues me parece que tiene todo el derecho de hacerlo, y eso es lo que buscamos, que todos aquellos que salieron de su propio pie puedan volver a engrosar las filas del PAN. ¿Invitar a Margarita para que vuelva? No voy a invitar a nadie en lo particular. Todo aquel que voluntariamente salió del PAN debe tener las puertas abiertas para poder regresar. ¿Y qué sería lo diferente tú como entonces dirigente? ¿Inclusión dices? Es decir, no hagan daño, es decir, alguien más moderado a la hora de repartir, de dirigir en caso de... Mira, desde luego que inclusión. En el PAN debemos de caber todos y entre más gente esté convencida participando en el PAN, más fuerte vamos a hacer. Con un partido que tiene cerradas las puertas para que nadie entre y no pierda yo el control de los que están adentro, desde hace 5 años no se afilia el PAN no crece en una sola persona desde hace 5 años. Esto es verdaderamente aberrante. No puede suceder en un organismo vivo que no esté en proceso de crecimiento. Segundo, me parece que necesitamos regresar a un conjunto de prácticas que hicieron del partido una institución tan sólida. Y la primera es la democracia, que empieza por el debate interno. En el PAN se hizo famoso desde su asamblea fundacional de los enormes debates que tuvimos, y para tomar cada decisión trascendente nos llevamos meses debatiendo públicamente y en privado, internamente, si aceptábamos el dinero público que ofrecía el gobierno para los partidos políticos. Fuimos el último partido que lo aceptó. Si nos incorporábamos a una organización internacional como lo hicimos con la Organización Demócrata de Centro, todas las decisiones las debatíamos, y había posiciones a favor y posiciones en contra. Sí, y al final todo el mundo asumía la resolución porque era una resolución que habíamos tomado entre todos, y entonces salíamos todos juntos a defender la resolución. Ahora, en ánimo de unanimidades, nos citaban a junta, yo te diría la junta de la Comisión Permanente del CEN, que aprobó el convenio de coalición. Ni siquiera conocíamos el convenio, nos citaron de un día para otro sin decirnos que íbamos a discutir. Claro. Y prácticamente no había alternativa, y entonces cuando se tomó la decisión, pues no fue una decisión que asumió el partido no la asumió porque nunca tuvo posibilidad de conocerla. Una semana después alguien me decía, oye, sí es cierto que 170 distritos de los 300 no va a presentar candidatos del PAN. Sí es cierto. Y oye, ¿por qué no se nos dijo eso? Bueno, pues es que yo ni lo sabía, yo ni siquiera sabía el contenido de ese convenio. Entonces, tenemos que regresar al debate interno, tenemos que regresar a la democracia, las designaciones del centro del país. Mira, si en algún lugar hicieron mucho daño, fue la intervención directa del presidente del partido en funciones en Sonora. En Sonora retrocedimos 40 años, en el país retrocedimos 30 años. Aquí en Sonora retrocedimos 40 años. Hace 40 años ganábamos alcaldías grandes, diputaciones federales y locales, y ahora no ganamos nada. Más todavía, sí, yo creo que lo dijimos ayer, de los estados con más retroceso. Pero bueno, ¿qué les dices a tus amigos militantes que se aliaron con el PRI y más lo que pasó con el PAN en el gobierno, Héctor? Digo, es decir, no fue porque pobrecito el PAN, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Es decir, fue por lo que hicieron durante el gobierno del PAN que gobernaron, del cual tú, hay que decirlo, en el primer año dijiste esto no está bien, te fuiste, por eso no te alcanzó la tragedia, pero después de 3 años ve lo que hicieron en los pactos con el PRI, que tú mismo denunciaste, Héctor. Es decir, ¿estás de acuerdo? No fue porque la victimización pues del PAN, hay que asumirlo. ¿Cómo vas a trabajar con eso? Porque el PAN está lleno de compadres del PRI, Héctor, aquí en Sonora y a nivel nacional. Son los pactos, son el PRIAN, es decir, ¿cómo vas a necesitar mucho enjuague para quitarle esa imagen?
A ver, mira, Héctor. 3 comentarios. El primero, yo internamente en el partido siempre fui crítico de muchas decisiones de este tipo y una cuestión en el PAN es que no ventilamos públicamente lo que se debate internamente, pero cuando se cierran los espacios de debate interno, entonces hay que debatirlo afuera. Segundo, me parece que tampoco hay que maximizar. Yo creo que la tragedia que subimos es causa de muchos factores. Ahorita te mencioné el tema de la democracia interna, el tema de las designaciones. La política es local, no se construye en México. Y otro tema es los acuerdos que se hicieron con el gobierno del estado, con el PRI, y que causaron algún malestar. Es una de las razones. Y yo lo que creo es que tenemos que ser absolutamente congruentes y actuar conforme a lo que decimos. Si vamos a decir, nosotros respaldamos esta política y el gobierno del estado la propone, pues tenemos que ir con él. Pero ser congruentes es parte de lo que necesitamos hacer. Por último, ¿y cómo va a ser electo el dirigente del PAN? ¿Mediante elección abierta? ¿Cuál es el método que vas a proponer? Es una elección en donde votan 200 y tantos mil panistas, tienen derecho a votar, los que están en el padrón. Hay una primera etapa de registro que necesitas completar el 10% de respaldos para poderte registrar. Esto dura 20 días y luego 30 días de campaña y la elección muy probablemente sea el 11 de noviembre. Por eso, ¿para militantes? ¿Solo para militantes? Solamente para militantes. Es una decisión del PAN, la toman los panistas. ¿Y cómo tenerle confianza al padrón si ya Marco Cortés anda presumiendo? El mismo Calderón dijo que pues se están robando el padrón. ¿Cómo tener confianza en un padrón que hace 5 años, como tú mismo lo dices, Héctor, no se afilia a nadie y está secuestrado por los grupos? A ver, al final del día ese es el padrón que existe y tenemos que jugar con las reglas. Lo que sí hay una regla de equidad y no es correcto que un candidato ya tenga el padrón, simplemente porque es amigo de los que están o porque representa la continuidad. Eso me parece que no es correcto. Por eso, aún así vas con esas reglas, dices tú. Desde luego que sí, vamos con eso. Yo te agradezco mucho, muy bien. Luis Alberto, y un saludo a todos. Estamos en contacto, Héctor. Gracias, buenos días. Nos vemos. Héctor Larios, ya escuchó usted en los últimos años de lo que ocurrió con el partido. Pues sí, les hace falta, ¿por dónde empezar? Por lo menos, pues Héctor Larios, hay que decirlo, es, pues de alguna manera, de los que siempre estuvieron diciendo, se los dije, ¿no? De los que también por lo menos se indignó de lo que estaba pasando en Sonora con las reformas, con la mala actuación del compadrazgo del PRI y del PAN. Se fue del gobierno de Guillermo Padres, es decir, al año y medio que presenció de lo que estaba ocurriendo con el panismo, se fue también, trabajó al lado de Felipe Calderón en el 2007, me tocó cubrirlo como corresponsal nacional, bueno, yo estaba en Reforma todavía en ese momento, le sacó adelante las reformas fiscales, para bien o para mal, pero se las sacó, es decir, fue negociador junto con el presidente, pero sí eran otros métodos del PAN. Alguien que ha analizado mucho y ha escrito, el periodista Salvador García Soto, gustísimo saludarte, mi estimado Salvador García Soto. Pues escribes